primero agradecer a los representantes de la OCDE la posibilidad de haber participado en este estudio y, por lo tanto, la posibilidad de contar con datos objetivos y con evidencias sobre la que luego sustentar algunas decisiones sobre política educativa. Yo voy a centrar mi intervención, obviamente, en aquellos aspectos que consideramos más relevantes de cara a nuestro país y a lo que nos dice la comparativa de nuestro país con los otros 23 países que han participado en este estudio respecto a nuestra situación a lo largo de los últimos 40 años. Yes, I would first wish to thank the participants from the OECD. No, it's not necessary. Yeah, sure. Okay. I thank you at the beginning to start with. Bueno, como ya se ha dicho, y entonces no voy a hacer hincapié en esto, se trata de conocer los niveles de competencias de la población adulta entre los 16 y los 65 años. Esto, aunque es una foto fija de un estudio que se realizó entre el 1 de septiembre del 2011 y el 1 de mayo del 2012, puesto que comprende adultos entre los 16 y los 65 años, también nos da una idea de cuáles son las competencias que tienen los adultos que han conseguido a lo largo de los últimos 40 años y cómo se relaciona con los cambios en nuestro sistema educativo a lo largo de estos últimos 40 años. En España la muestra ha sido particularmente grande, de 6.055 individuos, y el estudio se ha realizado bien en ordenador o papel, dependiendo de la competencia digital. Como ya se ha dicho también, han participado 23 países. Insistir en que está embargada toda la información hasta las 11 de mañana. Y ahora, repasando los datos para España dentro de esta comparativa general, decir que en comprensión lectora España obtiene 252 puntos, que son 21 puntos por debajo del promedio de la OCDE y 19 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea. Si tenemos en cuenta a la población en su conjunto, en promedio, un adulto en España puede realizar con soltura tareas del nivel 2 de la comprensión lectora. Y para darnos una idea de lo que esto representa, pues representa poder entender textos densos y de cierta complejidad, tener problemas para entender textos densos o de cierta complejidad, como pueden ser prospectos de medicamentos o como pueden ser obras como El Quijote, o la posibilidad de manejar textos digitales. Es decir, la mayor parte de la población española está en el nivel 2 y tiene problemas para realizar este tipo de tareas. En cuanto a matemáticas, los adultos de España obtienen como media 246 puntos, son 23 puntos por debajo del promedio de la OCDE y 22 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea, lo cual nos coloca en el último lugar de los 23 países. De nuevo, si vemos la distribución de la población al final del todo de la gráfica, en los distintos niveles, la mayor parte de la población se encuentra en el nivel 2 o por debajo, y en este nivel, en cuanto a competencia en matemáticas, hay problemas para extraer información matemática de situaciones reales, como por ejemplo para comparar paquetes de ofertas turísticas. Hay limitaciones para resolver problemas en varios pasos, por ejemplo, para gestionar presupuestos, para entender una cuenta de la compra con ofertas variadas, o para interpretar estadísticas sencillas, como por ejemplo analizar gráficas del recibo de la luz. En cuanto a los resultados por niveles de rendimiento, tenemos una proporción alta de adultos en los niveles más bajos y una proporción baja en los niveles más altos. En comprensión lectora, la proporción de adultos que está en el nivel 1 o por debajo del nivel 1 es del 27%, mientras que en la OCDE es del 15% y en la Unión Europea del 16%. Y sin embargo, la proporción de adultos, siguiendo con comprensión lectora, que está en los niveles superiores, de 4 a 5, es del 5%, cuando en la OCDE es del 12% y en la Unión Europea del 11%. Y en matemáticas la situación es similar. La proporción de adultos que está en el nivel 1 o por debajo del 1 es del 31%, mientras que en la OCDE es del 19% y en la Unión Europea del 19%.
y la proporción de adultos que está en los niveles superiores del 4 o 5 es solo del 4%, mientras que en la OCDE y en la Unión Europea es del 13 y el 12 respectivamente. Con lo cual tenemos un sesgo a una proporción mucho mayor de la población en los niveles más bajos y una proporción mucho menor de la población en los niveles más altos. Si vemos los resultados en cuanto a nivel de estudios, lo que vemos es una distribución a la derecha de todos los países según el adulto que ha realizado la prueba tenga un nivel de estudios bajo, es decir, que no ha alcanzado la secundaria posobligatoria, medio, que ha alcanzado bachillerato o FP de grado medio, y alto, que ha alcanzado la educación terciaria. Y lo que vemos es que los resultados de algunos países en los niveles de FP, los resultados de aquellos países cuyos adultos tienen mejores rendimientos son equivalentes cuando tienen un nivel de estudio de bachillerato o FP de grado medio al de los adultos españoles que han alcanzado los estudios terciarios, es decir, la universidad o la FP de grado superior. Es decir, que el nivel de competencias que en España otorga el hacer la educación terciaria equivale al nivel de competencias que en los países cuyos adultos tienen mejor rendimiento otorga el estudiar bachillerato o la FP de grado medio. En comprensión lectora, por ejemplo, la educación terciaria, los adultos que tienen educación terciaria tienen 282 puntos en comprensión lectora, mientras que le superan los adultos de Japón, Países Bajos o Australia que han realizado estudios de bachillerato o FP de grado medio. Y en matemáticas, en España, los adultos que han realizado educación terciaria tienen 278 puntos, que es igual o inferior a la puntuación de los adultos que han realizado estudios de bachillerato o FP de grado medio en países como Japón, Suecia, Países Bajos, Austria, Eslovaquia o Dinamarca. Por otra parte, la tasa de escolarización a edades muy tempranas ha crecido mucho en estos 40 años y nos sitúa en una posición de ventaja respecto a otros países. La escolarización a los 2 años ha aumentado desde el 8,9% hasta prácticamente el 30% que tenemos en la actualidad, y la tasa neta de escolarización a los 3 años se encuentra entre las más altas de Europa, cercana al 100%, solo superado por Bélgica y Francia. En cuanto al porcentaje de población de 30 a 34 años que ha completado los estudios terciarios, ya hemos superado el objetivo estratégico de la Unión Europea para el 2020, que es llegar al 40% de los titulados superiores. En cuanto al efecto de origen sociodemográfico, lo que tenemos es un efecto del nivel socioeconómico de la familia en España similar al que hay en países de la OCDE o países de la Unión Europea, pero siempre con puntuaciones inferiores. Es decir, que si el nivel socioeconómico de la familia es bajo, medio o alto, el rendimiento de ese adulto va incrementando, pero siempre con una puntuación inferior a la que obtienen adultos con niveles socioeconómicos parecidos de la OCDE o de la Unión Europea. En cuanto a los efectos de género, en las cohortes de mayor edad los hombres obtienen resultados ligeramente mejores que las mujeres, diferencia que no se aprecia entre los jóvenes. Y esto obviamente se debe a que en los años 60 y 70 había una proporción mayor de hombres escolarizados que de mujeres escolarizadas.